Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy la profesora y productora Carolina Campos. Joan Pedro Carañana es profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo por la misma universidad. En este episodio, Joan nos habla de las universidades en sus orígenes y del impacto que éstas tienen en nuestra sociedad actual. Recordemos que las instituciones educativas han existido por largo tiempo y en muchísimos países, pero la institución universitaria como tal nace en Europa en los siglos XII y XIII, en el contexto de lo que se ha llamado la Edad Media en Europa, y concretamente en estos siglos se produce lo que un académico que se llama Haskins denomina el Renacimiento del siglo XII, que se caracteriza por una explosión del comercio, auge de las ciudades, avances en la arquitectura y mucha vida frente al estereotipo negativo que se ha vendido de la Edad Media, sobre todo por Voltaire y otros ilustrados, ¿no?, como una era de la oscuridad. Sabemos hoy en día que eso no es correcto, que tuvo sus luces y sus sombras, pero las universidades forman parte de esas luces, aunque también tuviese sin duda sus sombras, ¿no? Y en este contexto pues se produce un aumento de la demanda por el conocimiento. Se estaba enseñando en las escuelas catedralicias, en otras instituciones, y se quedan pequeñas para toda la gente que quería aprender, enseñar, adquirir conocimiento, y a partir de ahí van surgiendo las primeras universidades en Bolonia, en París, en Oxford, en Salamanca, en diferentes lugares de Europa, donde reciben un influjo de estudiantes y profesores también de los 4 rincones de Europa, ¿no?, que se van acercando. Imagínate, con los medios disponibles en aquel momento, que era básicamente o a pie o un burro, a caballo. Así van llegando quienes, según algunos documentos del periodo, ¿no?, hablaban de aquellos que están hambrientos por el conocimiento, ¿no? Y entonces se produce esa expansión del deseo por saber, que se combina con un interés por parte de las élites sociales, sobre todo de los altos estamentos, por utilizar esos saberes a su favor, ¿no?, que es donde entramos con tu pregunta de cuáles eran las funciones, ¿no?, que es el papado, las monarquías, el emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico en aquel momento, que pugnan por poner a las universidades bajo su control para que se enseñen y se difundan saberes que les son beneficiosos para ellos mismos en su lucha por el poder frente a los otros poderes, ¿no? Hablaban de la lucha por el dominum mundi, el dominio mundial, que lógicamente era solo Europa, no conocían más, y el papado y la Iglesia se centran sobre todo en el derecho canónico, y las monarquías y el emperador se centran en el derecho romano. Censuran los saberes contrarios y apuestan por los suyos, que son los que pueden utilizar a su favor. Y al mismo tiempo, también como emergen las ciudades, empieza a haber una burguesía ascendente que también quiere que las universidades pues atraigan a estudiantes, den vida a sus ciudades y también que esos saberes con un perfil también práctico pues les sean de utilidad. Entonces este es el contexto y
y las funciones que permiten que la universidad como studium generale, ¿no?, que se llamaba en latín en aquel momento, emerjan, ¿no? Y el concepto de universitas, que significaba gremio. Eran gremios en algunos casos de profesores, en otros de estudiantes, a veces mixtos. Es decir, en el momento de los orígenes de las universidades, no se contemplaba una formación profesional en una carrera como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Como una disciplina, sino que era como un conjunto variado de conocimientos. Es una pregunta muy interesante porque revisando la documentación de la época se ve como justo antes de nacer las universidades y los primeros años, incluso los primeros siglos de la universidad, hay un enfoque mucho más teórico, lo que Aristóteles llamaba el bios theoretikos, que se relaciona con la vida contemplativa, ¿no? Lo que hay que hacer es contemplar, dedicarse a las salmodías, a los himnos, a conocer la verdad de Dios, ¿no? La verdad que Dios irradia a los humanos, y entonces es un conocimiento más teórico y centrado en los saberes que en ese momento existían, ¿no? Teología era fundamental, ¿no? Era la enseñanza clave, y poco a poco se va viendo cómo esos saberes siguen siendo esas disciplinas, pero se les da un enfoque más centrado en la vida activa, ¿no? En el bios prácticos. Siempre con tensiones, unos que prefieren mantenerse más en el ámbito teórico, otros que enfatizan que la educación debe ser útil, entonces hay que preguntarse siempre útil para qué, ¿no? Pero siempre con esas tensiones va emergiendo cada vez con más fuerza esa línea de práctica. Con Tomás de Aquino, por ejemplo, recuperando los saberes de Santo Tomás, se combinan teoría y práctica, que es lo necesario, ¿no? Como debe funcionar el saber, pero se señala que la práctica debe estar subordinada a la teoría, que una práctica sin saberes bien establecidos, corroborados, etcétera, puede llevar a actividades, a actos equivocados y negativos para la sociedad, ¿no? Entonces, anclar la práctica en conocimientos teóricos bien establecidos, ¿no? Y de ahí, si vamos avanzando en el tiempo, vemos que llega la Ilustración, primero el humanismo renacentista, pero sobre todo en la Ilustración se busca este equilibrio, ¿no? De combinar investigación, que es donde se aprende la teoría, los saberes, con la enseñanza, deben estar hilados, y con el cambio social, con la mejora de las sociedades en el contexto también del desarrollo de los primeros estados-nación, del Estado de Derecho, del impulso de la Ilustración a sociedades cultas, educadas, civilizadas, ¿no? Y eso se fortalece mucho o se establece firmemente en la Ilustración. Es el objetivo también que tiene la Segunda República Española, que busca aumentar la cultura y el conocimiento del pueblo. Ese es su principal cometido, ¿no? En un contexto de mucha pobreza, de mucho atraso respecto al resto de Europa. Un proyecto republicano, liberal, en el sentido clásico ilustrado, de difundir las luces, los saberes, y se hacía, por ejemplo, pues con grandes profesores y con grandes colaboradores, como por ejemplo con el teatro La Barraca, que era de Federico García Lorca. El teatro se llamará La Barraca. Irá por ciudades y aldeas, sobre todos los caminos de España, porque el público está al final de cualquier jornada. Nosotros vamos a hacer teatro para el pueblo en el camino, para el pueblo en el futuro. Ir a los pueblos, a las zonas rurales, deprimidas, a llevar la cultura, el entretenimiento, el teatro con humor, y esas personas abandonadas históricamente por el Estado, que pudieran tener acceso a ese goce del arte, de la cultura y del saber, ¿no? Y bueno, por enlazar ya con lo que pasa hoy en día, yo creo que lo que estamos observando es precisamente ese desplazamiento de la práctica
que se separa de la teoría. Sobre todo en Europa, con el Tratado de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que vemos es que se enfatiza muchísimo la práctica. Hay que hacer cosas que sean útiles, además, sobre todo para el mercado, no tanto para las sociedades, los colectivos sociales. Hay algunas referencias a la utilidad para la cohesión social, para la democracia, pero sin duda se enfatiza más la utilidad para el mercado privado, ¿no? Y sin esa fundamentación en las humanidades, en los saberes humanos que deben guiar éticamente las prácticas, ¿no? Vale, que sea útil, pero ¿para qué? ¿Va a ser útil para explotar a los seres humanos y a la naturaleza? ¿O va a ser útil, como defienden las humanidades, para que los seres humanos puedan vivir felizmente, libremente, para quitarse las cadenas que les esclavizan, ¿no? Entonces, ese debate creo que es importante y que hay poca discusión y con un fetichismo por la práctica sin suficiente reflexión teórica del para qué. Estás escuchando Bedún Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Ahora que estaban mencionando todo este contexto y este recorrido que mencionaste a García Lorca y esto de la barraca, ir a las comunidades y demás, se me vino a la mente, y esto no está dentro de lo que habíamos conversado de las preguntas, ¿qué pasó en España durante la dictadura? ¿Qué pasó con la universidad? Igual que el objetivo de la República había sido difundir el conocimiento, el de la dictadura es crear un pueblo ignorante para poder sostenerse. Entonces, los primeros represaliados son los intelectuales, los científicos, el profesorado, con una represión brutal, sanguinaria, muertos, o sea, asesinados, por hablar con propiedad, y la generación más brillante que había tenido España exiliada a Francia, a México, Argentina, a otros países de Latinoamérica, donde además se les recibió muy bien, y ese fue el proyecto donde por ejemplo, también se censuraban las ciencias, pues el darwinismo era censurado porque había que poner en primer plano el creacionismo, ¿no? Dios ha creado todo el universo y las teorías de Darwin se percibían como peligrosas, heréticas y contrarias a los buenos usos y costumbres de la dictadura y considerada imperio. Querían retomar el antiguo imperio, por tanto, saberes imperialistas también se ponían en primer plano, y sumió a España en un atraso muy grande. Se frenaron todos los avances conseguidos y ese atraso aún ha lastrado España después en democracia, ¿no? 40 años de dictadura luego pesan tanto en las mentalidades, en la cultura, como en los medios tecnológicos y técnicos para ejercer la ciencia, aunque afortunadamente ha habido un avance después de la dictadura muy, muy fuerte en pocas décadas, que es muy de valorar. Pero, por ejemplo, en España se sigue invirtiendo no solo en educación, sino en gasto social público, la mitad que la media de la Unión Europea. Entonces, no se ha podido desarrollar un estado del bienestar tan fuerte como el francés, el alemán, el de países nórdicos, ¿no? Y sí, son 2 años muy oscuros. Recordar, ha salido una encuesta recientemente en el Centro de Investigaciones Sociológicas que el 21% de los españoles y casi el 20% de los jóvenes creen que la dictadura de Franco fue buena o muy buena. Y eso es que ha faltado memoria histórica, que no se cerraron bien las heridas,
sigue habiendo, hoy en día a través de redes sociales hay muchos bulos, desinformación, y que los jóvenes también se están sin capacidad para aportar argumentos para decir que se vivía bien con Franco, ¿no? Están defendiendo posiciones dictatoriales, autoritarias y totalitarias. De ahí la importancia de la educación hoy en día con memoria, con ética, con valores y conociendo bien el pasado para que no vuelva a suceder, porque las cosas que se vivieron en dictadura era... El régimen siempre ha dicho que fue autoritario, pero realmente fue totalitario. Buscó controlar todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo su sexualidad, el pensamiento. Había una policía del pensamiento, ¿no? Que iban a caballo y claro que entraron a universidades y dieron palizas. En mi universidad, en mi facultad, además, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, estaban ahora haciendo unas obras o unos cambios y han encontrado unas pintadas a favor, en memoria de unos jóvenes estudiantes asesinados. No recuerdo ahora si por el franquismo o ya en transición. Yo creo que fue por la dictadura seguramente. Fue Billy el Niño, que era un torturador, se le llamaba así coloquialmente. Se llevaban a estudiantes acusados de ser rojos, que no estuviese de acuerdo con la dictadura, inmediatamente era un rojo peligroso, demonizado, deshumanizado, con torturas, con asesinatos, hasta finales de la dictadura incluso. No recuerdo bien la historia, pero algún estudiante que lo tiraron por la ventana, murió, y que incluso ya en la transición a la democracia también fue la policía a pegar a manifestantes que estaban reclamando mayor libertad o movilizándose por sus derechos, etc. Y que incluso añadir que hoy en día la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada se considera la derecha porque es el Partido Popular, pero realmente sus políticas son de extrema derecha y sus discursos también, pues ha planteado una ley o una normativa para que quien se manifieste o haga carteles o pintadas sin haber pedido permiso, que pueda recibir un castigo muy grande, no sé si es una multa de una muy cuantiosa. Hay protestas contra esta ley, protestas por los recortes de financiación, y veremos cuando la intente aprobar, pues habrá movilizaciones en la universidad, porque no hay que olvidar el pasado, porque ya no es el mismo contexto, no pueden hacer lo mismo, pero sí que hay una línea represiva de los herederos del franquismo. Eso lo estamos viviendo, y con el auge de la extrema derecha en toda Europa, en Estados Unidos, en buena parte de Latinoamérica, y en España de momento aún está siendo frenada, ¿no? Y es de los pocos países donde hay un gobierno del Partido Socialista, ¿no? Que es socialdemócrata, con apoyo de otras fuerzas un poco a la izquierda del Partido Socialista, y es de los pocos países que de momento lo está frenando, pero no es fácil, nunca se sabe en las próximas elecciones, y por eso en el día a día hay que seguir trabajando por una sociedad digna, con valores humanísticos y con memoria. Claro. Me parece súper importante eso que decís sobre el olvidar, sobre memoria histórica, ¿verdad? Y cómo si no sanamos esas heridas, si no continuamos con el análisis y con el pensamiento crítico de los sucesos históricos, ¿verdad? La historia se repite, y de hecho lo vemos ahorita en este momento a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, cómo estamos viendo el auge de un montón de gobernantes, y no voy a decir ni siquiera gobiernos, sino voy a decir gobernantes, porque parece que gobiernan bajo esta figura de la persona, ¿verdad? Hace poco vi un video de unas mujeres que habían sido, en la época de la dictadura de Franco, que habían sido víctimas de abusos físicos, sexuales por parte también de la iglesia, y una de las víctimas
dijo esta frase que yo la escribí: el verdadero perdón es el olvido y esto no lo puedo olvidar. Lo que se perdona se olvida, y que esos abusos que ella vivió por parte de la iglesia, por parte de la dictadura, que eso no se puede olvidar. Es importante no olvidar. Hay cosas que creo que no se pueden ni perdonar ni olvidar, ¿verdad? Porque se vuelven a repetir. Bueno, una reflexión muy interesante la que compartes conmigo, Carolina. Lo del perdón yo creo que es complicado. Primero deben pedir perdón quienes han hecho mal o quienes son sus herederos para que se les pueda dar perdón, y eso no lo han hecho. La extrema derecha, desde luego, sigue alabando el franquismo. La derecha coquetea siempre con el franquismo, incluso humilla y se ríe de las víctimas del franquismo. Dice, dejen a los muertos en paz, cuando lo que se quiere es exhumar fosas comunes, porque hay muchas familias que no han podido enterrar a sus abuelos. No se han podido enterrar porque están en fosas comunes, y la derecha pone todas las trabas burocráticas para que no se pueda investigar dónde están, sacar los cuerpos, excavar, sacar los cuerpos y hacerles un entierro digno y con justicia, ¿no? Entonces la derecha ahí aún está ahí con comentarios muchas veces muy agresivos y muy cercanos al fascismo, ¿no? Yo, ahí lo del perdón es complicado. En estudios para la paz, comunicación para la paz, sí que hay esa idea de que en última instancia le corresponde a las víctimas y no a mí si hay que perdonar o no. Bueno, mis abuelos sufrieron, pero no fueron asesinados, pero sufrieron y tuvieron que ir a trabajar a Francia, donde dormían con animales, trabajaban en el campo. En España tuvieron que callar durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y siempre siendo pobres, ¿no? Y con pocas posibilidades, pero siempre con dignidad y con orgullo obrero y orgullo campesino de no haberse sometido ni a los caciques, ni al caudillo, ni a la ideología fascista, ¿no? Entonces yo toda esa memoria, claro que la tengo, y hasta me emociono al recordar que mi abuelo me decía, yo siempre he sido de izquierdas porque siempre he sido pobre. Eso es entender la lucha de clases. El gran capital va por los de abajo y los de abajo, por tanto, tienen que defenderse y estar con lo que se consideraba de izquierdas, que era por la igualdad y la libertad y la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, si con ellos no pudieron, yo pienso en nuestro contexto tampoco van a poder, que lo tenemos más fácil. Y podremos resistir y tenemos herramientas para desde luego, que tampoco nos atropellen los derechos como lo hicieron en el pasado. Pero por lo de perdonar está esa frase también de René, el de Calle 13, ¿no? Perdono pero nunca olvido. Ajá. Entonces yo soy más de esa mentalidad de que en última instancia uno se cura más, cura sus traumas que ha generado la dictadura y la violencia y muchas más procesos en todo el mundo, si aprende a perdonar o por lo menos a no odiar. Lo hizo Mandela también, ¿no? Que son seres que hay que subirse a una altura muy, muy difícil, y no es normal odiar a veces y no perdonar, yo lo entiendo. Pero Mandela, cuando sale de la cárcel, se encuentra a su carcelero en un restaurante, y el carcelero está muy preocupado porque dice, ahora que Mandela tiene el poder se va a vengar, me hará a mí lo que yo le hice a él. Y no, Mandela lo sentó y le invitó a desayunar, y ahí conversaron, porque es así como coses las heridas y las puedes ir cerrando, ¿no? De Dun Radio. Hoy en día la derecha aún dice que no hay que hablar del pasado para no abrir heridas. No, es que las heridas siguen abiertas porque no se ha hecho justicia. Entonces se pide justicia para poder cerrar las heridas. Muchísimas gracias por esta reflexión tan importante, que si bien no viene del hilo, del origen de toda la conversación, pero me parecía que pues sí tiene su relación por el aspecto social, la función social de las universidades y de cómo el poder pues se puede inmiscuir en todos los centros educativos de pensamiento, y cómo pueden doblegar a las sociedades, a lo estudiantado, ¿verdad? A través de ideas pues erróneas, y que
Digo erróneas porque están en contra de los derechos, la dignidad, la justicia y todo lo que acabas de mencionar, la paz, de la paz, ¿verdad?, de las personas. Exacto. Es cuestión de paz y guerra también y de vida o muerte. No hay aún discursos que hacen una falsa equivalencia entre los dos bandos. No, no es lo mismo alguien que viola los derechos humanos e inicia una guerra o la extrema derecha actual que va contra los derechos humanos que quienes están contra el fascismo por los derechos humanos, la diversidad, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGTB, etcétera. No se pueden nunca equiparar esas personas, si bien yo pienso que también hay mucha confusión. Fíjate, enlazándolo también con la educación, en las escuelas la historia se enseña, pues empiezas por la prehistoria y ya llegas sin tiempo a la dictadura y a la época actual. Entonces se pasa por encima, se dice que hubo una guerra entre hermanos y no se cuenta también porque hay alumnos de padres de derechas que no quieren que eso se enseñe o que hiere su sensibilidad si se cuenta la verdad, que es un golpe de Estado contra una democracia legítima, que inicia una guerra que algunos consideran un genocidio y todo eso pues no se enseña bien en las escuelas, ni todos los intelectuales asesinados, y eso también es fundamental tanto en las escuelas como en las universidades. Me gustaría que nos conversara sobre cuál es la relación y la misión de la teoría y la práctica en las universidades. Yo entiendo el término misión, que lo trabajé en mi tesis de doctorado, ¿no?, a partir del latín missio, que quiere decir enviar, ¿no?, como enviar una misiva. Y metafóricamente es qué envía la universidad a la sociedad, ¿no? Y en todo periodo histórico, también hoy en día, la universidad cumple diferentes, o se plantean al menos diferentes misiones o funciones sociales, ¿no?, si preferimos ese término. Entonces, igual que en la Edad Media las misiones fundamentales eran servir al papado, a la monarquía, al imperio y a las ciudades, surgían misiones alternativas, por ejemplo, por parte de los llamados goliardos en el siglo XII, cuyos textos y poemas están recogidos en la canción Carmina Burana, por ejemplo, y en otras obras de Karlov, que son muy conocidas. No me voy a aventurar a tararearla, está fuera de mis capacidades, pero que cuestionaban todo el orden social jerárquico de la Edad Media, basada en los altos estamentos, y con los de abajo, los bajos estamentos, el campesinado, pues ocupando la base inferior y sin derechos, ¿no?, de la pirámide y trabajando duro para alimentar y contribuir a la riqueza de los altos estamentos, ¿no? Pues los goliardos eran universitarios nómadas que planteaban toda esta crítica, eran como los primeros humanistas antes del Renacimiento humanista, pero no tenían aún elaborada una alternativa clara, ¿no? Que por eso siempre es importante pensar en alternativas, ¿no? Y siempre entonces ha habido esas diferentes fuerzas, no solamente hay una que lo domina todo, sino fuerzas como los goliardos que impulsan luego el Renacimiento, o fuerzas de reforma de la Iglesia Católica con el protestantismo en Inglaterra, los lollardos o wyclifistas, que se llamaban en la Universidad de Oxford. Tanto los wyclifistas como los goliardos perseguidos, censurados, expulsados, pero consiguieron plantar semillas que luego se recuperan posteriormente con una línea también humanizadora frente a esas líneas más represoras, ¿no? Y hoy en día, pues lo mismo, en todo periodo histórico, en el capitalismo industrial, pues sí, las universidades fueron puestas para adaptar a los trabajadores, para que ellos se adaptasen al trabajo en la industria contaminante, en las grandes ciudades, con mucha explotación. Se buscaba eso, ¿no?
pero también surge, por ejemplo, en Inglaterra, el Working Men's College y el Working Women's College, también de mujeres, y que era pues somos trabajadores, pero también queremos no solo una formación técnica, que también nos sirve, sino además humanística y ética. Y así ha habido un montón de propuestas, de iniciativas de universidades obreras, de extensión universitaria para llegar a gente a la que no puede acudir presencialmente a las universidades, y así hasta hoy en día, ¿no? Frente a una visión instrumental, mercantilizadora y privatizadora de la universidad, pues esa misión de largo recorrido, adaptado hoy en día, humanística, de cómo la universidad debe contribuir a hacer sociedades pacíficas, libres, diversas e igualitarias. Estás escuchando De Dum Radio. Transformando la docencia universitaria. Tu experiencia sobre tus hallazgos en Latinoamérica en cuanto a las universidades. Entonces, tal vez que nos comentes un poco sobre tu experiencia, sobre tus estudios y tus hallazgos. Mi conexión con Latinoamérica es muy querida y con mucho aprecio, y tengo muchas amistades, colaboramos juntos. Y bueno, aunque he estado en diferentes países, mi trabajo académico lo he desarrollado en Colombia, en la Universidad Minuto de Dios, pero he colaborado también con otras, y donde lo que más destacaría es, dentro de esa visión humanística y además ecológica, ¿no? Medioambiental, que es otro factor hoy en día fundamental que hay que introducir en el debate, pues lo que más me ha interesado es toda la cantidad de trabajo de campo que tienen, con comunidades indígenas en el Amazonas. Pude estar allí participando en un proyecto de llevar radio, para hacer radio comunitaria, entrevistar a la abuela indígena, se le llamaba así, la abuela, ¿no? Hablar con otras personas, aprender, que nos cuenten su cosmovisión, que nos cuenten también las dificultades que enfrentan por deforestación, tala de árboles, contaminación del río, vertidos de petróleo en muchas zonas del Amazonas, ¿no? En los diferentes países, cómo enfrentan estos desafíos y cuál es su visión del mundo, esta que se llama del buen vivir, ¿no? De armonía entre los seres humanos y la naturaleza, tanto entre el individuo y la comunidad, y de ambos con el medio ambiente, ¿no? Que siendo lo que se llaman los pueblos tradicionales, son la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y por los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, estas experiencias, que es muy difícil poder tenerlas en España, ya no solo por el Amazonas, sino trabajo de campo con comunidades, no es algo que esté muy desarrollado en mi país, ¿no? En España. Y allí, pues otra experiencia fue ir a un lugar que, según Santa Rosa del Sur, en el sur del departamento de Bolívar, que no es muy conocido. Nos decía un joven que participó de allí, del pueblo, que participó en nuestro programa, que era un territorio abandonado por el Estado y por Dios, ¿no? Decía él también, y donde antes, porque tiene recursos naturales, tiene oro sobre todo, había sido sitio de conflicto armado, violento, entre paramilitares, guerrilla, policía, militares. Y cuando yo pude ir, porque ya no era así, gracias al proceso de paz, había financiación para poder hospedarnos en un polideportivo espectacular, buenísimo, que les da oportunidades a la juventud para participar en un programa de radio de allí, también con muy buenos medios técnicos. Y nosotros llevamos un programa de comunicación para el cambio social, comunicación para la paz, donde también con alumnado de nuestra universidad, de la Minuto de Dios, impartíamos talleres prácticos donde los jóvenes de allí, de Santa Rosa del Sur,
tenían que identificar problemáticas de su comunidad y ver cómo las podían resolver. Para eso utilizaron la fotografía, el audiovisual, la radio, redes sociales, teatro, los diferentes medios y gente muy joven centrándose en problemas muy fuertes como el machismo, la falta de un ambulatorio, la falta de una educación vial que generaba muchos accidentes y luego no había hospitales ni ambulatorio. Proponían luego, pues vamos a hacer manifestaciones para que haya un ambulatorio y vamos a usar las redes sociales y el audiovisual y la televisión para hacer programas y llegar a más gente y concienciar, y alguna que quería ser abogada para trabajar estos temas. Otros que hemos seguido en contacto y ya son graduados o egresados, uno en la Universidad Nacional de Colombia, en la pública, muy prestigiosa, en comunicación social, ¿no? Que le despertamos ese interés por la comunicación y se han dedicado a ello y su objetivo es vuelven al pueblo y trabajan desde allí para mejorar las condiciones de todos y hacer esa función también educativa y comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, muchas experiencias que a mí, viniendo desde España, me han enriquecido muchísimo, me han abierto los ojos a otras realidades, me han hecho feliz. También me han causado dolor en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, hablar con madres de los asesinados por los llamados falsos positivos, ¿no? Que el gobierno colombiano y estadounidense premiaban a militares que matasen a guerrilleros. Y claro, pues muchos de estos militares iban a pueblos donde no había guerrilleros y les decían... ofrecemos un trabajo, subid al camión, se los llevaban y les asesinaban, les ponían ropa de guerrillero y se les premiaba en medallas y dinero. Y gracias, creo que era un coronel que empezó a hablar de esto, se ha investigado, ha ido saliendo a la luz unas cifras altísimas de muertos. Recuerdo haberlo leído además en el periódico inglés The Guardian, ¿no? Y ellas pues querían justicia, otra vez no querían venganza. Se trata de cerrar heridas, encontrar a sus niños y niñas y cerrar heridas, ¿no? Entonces esas historias son muy duras y bueno, te hacen implicarte y querer saber más sobre un país que no es el tuyo, conocer a su gente, aprender de ellos, escucharles. Siempre y tratar de colaborar siempre desde la humildad dentro de tus posibilidades, ¿no? Un aprendizaje académico y como ser humano muy, muy grande, donde también pues, me ha impulsado a ver perspectivas decoloniales, perspectivas indígenas, medioambientales, de los derechos de la naturaleza, e ir aprendiendo también con mis colegas de allí sobre otras teorías, otros contextos y otras realidades. En España existen los trabajos comunales universitarios como requisito para graduarse. Excelente pregunta, y es que me da entre risa y vergüenza. Me río por no llorar, porque por supuesto que no es un requisito. Sí se pueden hacer prácticas profesionales. No sé si en alguna carrera, en trabajo social o en otras, seguramente haya algo con comunidades o con grupos, con personas, ¿no? Con grupos humanos. En periodismo, desde luego que no, y por lo que yo conozco, no es un requisito y además hay muy pocas oportunidades, ¿no? Pero yo sí que ahora, pues, y con otras personas hemos hecho etnografía o investigación, acción participativa, ¿no? Con comunidades, en este caso afrodescendientes, en Madrid, donde se trata de escuchar y participar en sus actividades por obtener visibilidad, representatividad en la esfera pública, reclamar sus derechos, trabajar su identidad, etcétera, ¿no? En Costa Rica, bueno, nosotros tenemos 5 universidades estatales. En las universidades públicas acá es
obligatorio el servicio comunal universitario, se llama Trabajo Comunal Universitario, el TCU. No sé en las otras universidades cuántas horas son, pero en la Universidad de Costa Rica, para que vos obtengas el título de bachiller, que es el primer título, era bachiller, después está licenciatura, pero es un requisito 300 horas de trabajo comunal, siempre dentro de tu disciplina. Si sos docente, si sos trabajadora social, si sos médica, si sos ingeniero, contador, lo que sea, todos tienen que hacer este servicio comunitario y hay personas que les toca desplazarse a zonas complicadísimas, a poner en práctica sus conocimientos. Por ejemplo, hay unos proyectos que son de ir a zonas indígenas a dar tutorías de educación secundaria, apoyarles en la transición a las universidades. En la Universidad de Costa Rica 300 horas y en las demás también es obligatorio, pero no sé cuántas horas son. Me apunto el dato de las 300 horas y los detalles que me has dado para cuando tenga fuerza y tiempo, ¿no? Intentar mover esto en mi contexto, ¿no? Ya cada vez más burocracia, porque a más burocracia, menos tiempo para el pensamiento crítico y transformador. Claro. Y con recortes de la financiación, del gasto, de la inversión pública, que no es gasto, es inversión. Ese intento de mercantilizar y progresivamente privatizar el sistema educativo. No hay tantos retos y tantas cosas que hacer que dices, tengo que montar una red con personas para ver interesadas, ¿no? Para ver cómo intentamos mover esto de acciones comunales, ¿no? Que sería excelente como requisito, por supuesto. Es que, si no, ¿de qué utilidad, qué valor social tenemos, ¿no? En nuestra misión tiene que estar eso y bueno, en esta línea es que, claro, se está, por ejemplo, para subir de rango en la carrera académica y ser acreditado por una agencia externa, se valora la innovación entendida como tu conocimiento contribuye al mercado, no como has creado conocimiento nuevo o social de valor para las comunidades, sino básicamente que sea cuantificable, objetivable para el mercado. Entonces van cerrando un poco las posibilidades, pero hay que recordar que la universidad es aún el lugar donde más libertad hay. Y hay que utilizar esos espacios en la universidad pública para avanzar, no caer en la trampa, ¿no? de todo lo que nos exigen, pues hay que hacerlo si quieres comer. Pero al mismo tiempo no abandones el activismo o las cuestiones de valor social y no necesariamente económico, aunque luego en el fondo también repercuten en mejorar las economías de los países, ¿no? Y cada vez una lógica más competitiva frente a la lógica que es la del conocimiento, que es la de cooperar, ¿no? Entonces, por ahí debe ir la cosa, pero fíjate que incluso en Estados Unidos, pues Trump con un ataque muy fuerte de financiación ideológico, verbal, a las universidades, investigaciones científicas que han parado, del cáncer, del cambio climático, etcétera, ¿no? Y ahí hay una razón económica porque Trump reduce los impuestos a los más ricos, entonces no hay dinero que él luego querrá utilizar para el sector militar o para financiar a las grandes corporaciones, subvencionarlas. Entonces hay como un razonamiento económico, pero hay que elegir de dónde recortas. Y recortas de impuestos a los ricos y entonces tienes que recortar también de la educación porque también hay una razón ideológica y no solo económica, que es cuando un pueblo está educado no permite dictadores ni corruptos. Entonces ellos odian el pensamiento crítico, la diversidad y estos espacios autónomos que son las universidades y para construir un régimen crecientemente autoritario, pues hay que intentar controlar a los que más pueden protestar. Una vergüenza, una tristeza, una tragedia, el hecho de que un país con los recursos que tiene, con el poder que tiene, quiera recortar estos recursos precisamente de la investigación, de la salud, de la educación. O sea, es impresionante. Otros países se desviaran estos recursos y con mucho menos
han desarrollado maravillas de investigaciones y cómo un país tan millonario que lo tiene todo, podrías invertir muchísimo más, hacer que esta educación fuera gratuita, pública, de calidad para todo mundo. Y en realidad en Estados Unidos las universidades que tienen prestigio no son las públicas, más bien son las privadas. Y las personas que quieren ir a estudiar estas universidades privilegiadas tienen que ser o de familias muy ricas, ¿verdad? O ahorrar, ¿verdad? Como lo ve uno en las series gringas a veces, de que tienen que ahorrar desde que nacen, no es una exageración, es que realmente es así para tener una educación de calidad. Efectivamente, es tratar la educación como un negocio para empezar y es que hay cosas que tienen que estar fuera del mercado, la educación, la sanidad, los derechos humanos, el transporte público, porque si no excluyes a gran parte de la sociedad y en el fondo es autodestructivo para un país. Sí permite o favorece que luego haya autoritarismo cuando hay más ignorancia, pero también es negativo cuando hay menos gente culta, cuando hay menos investigación científica, tecnológica, que luego redunda en aplicaciones prácticas, pues lo que hace Trump también es autodestructivo y va a generar más problemas y más caos a su economía. Es mi manera de verlo, ¿no? Y ese recorte del gasto público es que aumenten las tasas de matrícula, con lo cual más endeudamiento, que quiere decir también que luego tienes que aceptar cualquier trabajo que te ofrezcan al graduarte, porque ya necesitas trabajar para pagar, en vez de tener un margen de libertad para elegir los mejores empleos y que se haga una fuerza para que el trabajo esté mejor remunerado, porque es escandaloso, ¿no? Los salarios en la mayor parte de países. Y luego se incorporan, como decías, los préstamos, que también es negocio privado, negocio bancario, también se han introducido en España. Es el mismo proceso, pero a mucha menor escala, ¿no? Nada que ver con los precios de Estados Unidos, pero ya hay alumnos que tienen que pedir préstamos. Entonces estamos en esas dificultades y doy un ejemplo más que son las revistas científicas o académicas, que es un oligopolio privado que hace mucho dinero porque el sistema es perverso. Los profesores recibimos financiación pública para investigar. Escribimos un artículo y a veces, no siempre, pero tienes que pagar a una revista para publicar en ella. Yo se me he negado y no voy a pagar nunca. Me niego, pero sí se hace. Publicas y luego tu universidad se suscribe a esa revista, que es carísima, y le vuelves a dar dinero público de la universidad a esas revistas que son multinacionales y imponen sus criterios de publicación, sus lógicas, qué editores hay, qué saberes son más legítimos y cuáles menos, y estamos también en ese problema. Ujú. Leí un artículo que escribiste junto a Toby Miller, un artículo que se titula ¿Por qué odia la ultraderecha estadounidense las universidades y a la investigación? Y aquí mencionas sobre los riesgos de subordinar la actividad académica al utilitarismo. Me gustaría que comentaras a qué llamamos sistema utilitario y cuáles son estos riesgos. No definimos el término, que yo soy siempre partidario de definir las palabras, pero bueno, se refiere a un utilitarismo capitalista, ¿no? Sin duda. Que sea útil para las grandes empresas, que hay muchísimos acuerdos, colaboraciones entre universidades y grandes empresas. Entonces, si a mí me financia un banco o una empresa petrolera o una gran tecnológica, las de Musk, las de Jeff Bezos, etcétera, es improbable que yo critique sus malas prácticas laborales o la contaminación que causa, que sea crítico en cualquier sentido, ¿no? La autonomía del pensamiento está siendo coaccionada porque si no pierdo mi financiación. Pero además está el utilitarismo para el Estado, que se dan fondos a cambio de que sean para cuestiones que el gobierno de cada momento solicita. Entonces, en algún momento te pueden solicitar cuestiones que tengan interés
social como, por ejemplo, sobre diversidad. Pero si tienes esa dependencia, cuando llega un gobierno de extrema derecha, entonces te puede cortar los fondos e imponerte que si quieres fondos, como le ha hecho a Harvard, a Columbia y a otras, pues tienes que posicionarte de tal manera en diferentes aspectos, incluyendo sobre el genocidio israelí en Palestina, ¿no? Donde meto este matiz también, este paréntesis, donde hemos visto la importancia de controlar el conocimiento, porque no solo hay un genocidio, sino un academicidio planificado, que es bombardear a todas las universidades de la Franja de Gaza y asesinar a centenares de científicas, de investigadoras, de profesoras, porque se trata de privar a un pueblo de su derecho a saber, a conocer su pasado, etcétera. Y esa es una herramienta muy poderosa, el conocimiento. Por eso los grandes y pequeños dictadores suelen empezar por intentar controlar el conocimiento y crear ignorancia. Como docentes tenemos un compromiso enorme con el estudiantado, pero sobre todo con la sociedad, porque al final de cuentas estamos formando en las universidades, estamos investigando y estamos haciendo acción social precisamente para las comunidades, para la sociedad. Porque la universidad debe ser ese espacio donde se contemple el humanismo, donde se contemple sobre todo el razonamiento, donde se contemple el logro de que las garantías sociales, de que la justicia, que llegue a más personas y no solamente que esté en manos de quienes tienen poder y además intereses tan particulares y destructores, ¿verdad? Me gustaría saber, consultarte sobre los retos más importantes y urgentes de las universidades actualmente. Bueno, lo primero es ser conscientes de lo que tú has contado en tu pregunta, ¿no? De la importancia de reflexionar para qué sirve nuestro trabajo, con qué nos comprometemos, cuál es la misión o función de la universidad y a partir de ahí actuar cada uno en su contexto, ¿no? Organizarse y actuar y al mismo tiempo también transmitir al conjunto de la sociedad cuál es el valor de la universidad, no solo para sus hijos, sino, como dices, para la sociedad en su conjunto, su bienestar, la paz, la importancia de las ciencias, también de las humanidades, no solo de la tecnología, la importancia del saber humano para que las tecnologías se usen con un propósito positivo y no para el control social o para todos los problemas que está generando las redes sociales, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y también en la línea de lo que comentábamos, buscar esos enlaces con la sociedad civil, comunidades, colectivos, ONGs transformadoras, con medios de comunicación, colaborar con muchos, porque es necesario que le puedan dar difusión a lo que hacemos, pero sobre todo con medios independientes, ¿no? Y alternativos que puedan ser cooperativas, controlados por los propios periodistas, colaborar con ellos para que también ellos puedan mejorar, nosotros aprender de ellos, especialmente en el caso del periodismo y la comunicación audiovisual, como en mi caso. Para cerrar, es clave frente a este proceso de mercantilización y privatización que hay que defender lo público, ¿no? Que el Estado invierta, que dé autonomía, que regule y legisle según criterios de utilidad social y no de utilidad mercantil, hablando de utilitarismo antes, ¿no? Pero en el contexto histórico en el que estamos, creo que es clave poner freno a ese proceso de mercantilización en todos los ámbitos, ¿no? A partir de instituciones públicas fuertes que reflejen un espíritu comunitario, los valores comunitarios y que estén conectadas y sean útiles a la mayor parte de la población posible, ¿no? Entonces, instituciones públicas
para frenar el avance de que todo sea privado y por todo en manos de tecnooligarcas, como se llama ahora, o de empresas muy problemáticas y también contaminantes. De parte de todo el equipo de DUM Radio, quisiera agradecerte, Joan Pedro Carañana, quien es profesor y doctor en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias a vosotras, de verdad ha sido un placer y un aprendizaje y espero que sigáis con este trabajo tan excelente que estáis realizando. De DUM Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.